La Tierra es un planeta lleno de vida, gracias a que cuenta con agua, un líquido indispensable para todo ser vivo. Los líquidos son un estado de la materia que tienen distintas características o propiedades generales. Vamos a mencionarlas. Cuando colocas un líquido en un recipiente, este adquiere su forma. Si tú dejas caer a propósito una parte del líquido, este se separa en pequeñas porciones en forma esférica, como gotitas. Los líquidos tienen un volumen definido. Se pueden medir con diversos recipientes volumétricos, probeta, pipeta, bureta, etc. A baja presión, los líquidos no se comprimen. Es necesario aplicar alta presión. Cuando los líquidos se calientan, se expanden, y cuando se enfrían, se contraen, excepto el agua. Un ejemplo de esta propiedad la podemos apreciar en los termómetros de mercurio, que al colocárselo al paciente, el líquido se expande dentro del tubo capilar debido al calor recibido por el cuerpo, marcando así la temperatura. Una vez retirado el termómetro, el mercurio se contrae, quedando nuevamente dentro del bulbo. Los líquidos pueden mezclarse según el grado de miscibilidad. Por ejemplo, el agua y el alcohol, que son totalmente miscibles. Esto quiere decir que no importa en qué cantidad esté uno con respecto del otro, siempre se mezclarán totalmente. Los líquidos son muy flexibles. Al aumentar su temperatura, pueden transformarse en gas. Cuando se reduce suficientemente la temperatura a un líquido, puede convertirse en sólido. Ahora veremos las propiedades que caracterizan al estado líquido. Comenzamos con la presión de vapor. El dibujo representa un recipiente cerrado, lleno parcialmente de un líquido, cuyas moléculas chocan entre sí intercambiando energía, por lo que algunas alcanzan cierta velocidad, que si están cerca de la superficie pueden saltar del líquido al espacio cerrado exterior como gases, y luego regresar a la superficie del líquido alcanzándose un equilibrio. La presión correspondiente a este equilibrio es la presión de vapor y depende únicamente de la naturaleza del líquido y de la temperatura. A continuación veremos el punto de ebullición. Este término quizá te sea familiar. Lo definiremos como la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido iguala a la presión de la atmósfera. El agua hierve solo cuando su presión de vapor es igual a la presión atmosférica que lo rodea. Como referencia del punto de ebullición, nos trasladaremos primero a la playa, donde la presión atmosférica es de una atmósfera, luego a la cima de una alta montaña. La presión allí es menor que una atmósfera, de donde se infiere que el punto de ebullición del agua será menor en las montañas que al nivel del mar. Ahora estudiaremos el punto de congelación, que es lo mismo que el punto de fusión. Te preguntarás ¿por qué? La respuesta es esta. El punto de fusión es la temperatura en la cual un sólido y un líquido existen en equilibrio. También puede decirse que es la temperatura en la cual la velocidad de fusión de un sólido es igual a la velocidad de congelamiento de su líquido a una presión dada. La solidificación o punto de congelación químicamente sucede al disminuir la temperatura de un líquido. La energía cinética disminuye igual que su presión de vapor. Lo que sucede es que las moléculas se dispersan y ordenan geométricamente, formando sólidos cristalinos. Otra característica de los líquidos es la tensión superficial. Veamos cómo se define. Te lo explicaré de una forma simple. Las moléculas o partículas superficiales están sujetas a fuerzas desbalanceadas, es decir, sobre la superficie no tienen compañeras encima de ellas, y son atraídas hacia abajo por el resto de las moléculas,
formando una película o membrana. Este desbalance de fuerzas ayuda a explicar la tensión superficial o una elasticidad aparente de su superficie. La tensión superficial nos explica la dificultad de algunos líquidos para formar películas delgadas o mojar las superficies con las que entran en contacto. Por esto, las agujas flotan en el agua. Otra característica es la capilaridad, que es la tendencia de los líquidos a ascender por tubos delgados o capilares. El grosor de estos tubos puede compararse con el de un cabello, de ahí el nombre de capilares. Un ejemplo de ello lo apreciamos en las raíces de las plantas. Estas son muy delgadas y recolectan la humedad que se encuentra en la tierra. El agua asciende a través de ellas, llegando a la planta. Por último, veremos lo que es la densidad. Aunque esta no es una propiedad exclusiva de los líquidos, es importante porque determina algunos aspectos de su comportamiento. La densidad, como la recordarás, establece la relación entre la cantidad de masa de un cuerpo con respecto al volumen que ocupa. La densidad puede medirse en los líquidos utilizando distintos tipos de densímetros. El agua tiene una densidad de 1 gramo por mililitro, mientras que el mercurio es un metal líquido cuya densidad es 13.6 gramos por mililitro. Te presento un ejemplo. Se trata de un témpano de hielo flotando en el agua en un glaciar. La mayoría de los sólidos son más densos que en su forma líquida, pero el agua tiene un comportamiento diferente. En su forma sólida, el agua, o sea el hielo, tiene una densidad inferior que la del agua líquida, ya que sus moléculas se acomodan diferente aumentando su volumen. Por eso el hielo flota en el agua. En la historia antigua de la Tierra, imagina lo diferente que sería el mundo si el agua se comportara de manera contraria y el hielo se hundiera en lugar de flotar. Si el hielo se hubiera hundido en los océanos, sus masas de agua lo habrían aislado de las condiciones climatológicas actuales. El resultado habría sido un descenso gradual de temperatura en los océanos y no habría especies marinas. Lo anterior sucede por la menor densidad del hielo respecto al agua líquida. Significa que el volumen del agua al congelarse aumenta, por lo que se reduce su densidad y logra flotar. Muchas de las sustancias con las que tenemos contacto de manera cotidiana son líquidas y es importante conocer sus propiedades. Por ejemplo, el agua, que es el líquido más valioso de nuestra vida. Debemos cuidarla y no desperdiciarla. Te invitamos a que realices en tu comunidad campañas para mantener limpios nuestros medios acuíferos.